Hoy por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Saludos a los oyentes de Ser Andújar en nuestro Hoy por Hoy, también como no, un saludo a los telespectadores de 10 Televisión Andújar. Pues ya estamos en septiembre, en unos días comenzará el otoño, pero saben ustedes que durante esta época estival, durante el verano, del que todavía estamos, hemos tenido ocasión de traer a nuestros estudios a diferentes escritores que nos han dado a conocer pues el libro de todo tipo. Hemos hablado de novela histórica, hemos hablado de crímenes, de fantasmas, hemos hablado de comedia, hemos hablado de terror. Lógicamente nos han hablado sus autores o autoras que han pasado por aquí, por estos estudios. Y vamos a seguir en esa línea de acercarles a ustedes la cultura a través de lo que es este proyecto que desde aquí, desde Ser Andújar y 10 Televisión Andújar, llevamos hasta sus hogares. Hoy el libro del que le vamos a hablar es muy próximo, es muy cercano, es muy de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, porque vamos a hablarles de la parroquia de San Bartolomé. No le vamos a hablar nosotros, porque para eso tenemos aquí a uno de los coautores de este libro, que concretamente es el que están viendo ustedes, La parroquia de San Bartolomé, imágenes históricas de su arquitectura y bienes muebles. Un libro que era presentado recientemente y uno de sus autores es Tomás de Jesús Porras González, al que le damos ya la bienvenida a nuestros estudios. Buenas. Gracias, Tomás, por estar aquí. A vosotros por llamarme. Bueno, pero este libro, ¿de qué va? Pues más bien de qué surge. Este libro surge hace un año más o menos, ¿vale? Cuando Ildefonso Rueda, el que hasta hace nada ha sido párroco de la iglesia de San Bartolomé de aquí de Andújar, se pone en contacto conmigo porque han aparecido unas fotografías de la antigua, anterior a la Guerra Civil, en la Fundación Gómez Moreno Rodríguez Acosta de Granada, y que quería contar conmigo porque ya conocía mi trabajo y quería contar conmigo como uno de los autores para la realización de este libro, en el que finalmente, además de esas fotografías de la parroquia, se han decidido incluir otras más que no son de la colección Gómez Moreno, sino pues prestadas incluso por vecinos del barrio o que tenían en propiedad otras instituciones como puede ser la Cofradía de la Virgen de la Soledad de aquí de Andújar. Y bueno, entre Miguel Ruiz Carvente, que ha sido el coordinador de la obra, don José Domínguez Cubero, este que habla aquí, y Luis Morales Quesada, pues hemos ido abordando ciertas, a ver cómo decirlo, los diferentes aspectos que la parroquia de San Bartolomé alberga en su interior a lo largo de la historia. Bueno, pues ya de entrada saben ustedes de qué va a ir este libro, del que vamos a hablar un poco más tarde, porque si te parece yo quiero que le digas a nuestros oyentes quién es Tomás de Jesús Porras González. Pues bueno, esa pregunta es un poquito complicada para definirse lo mismo. Pues bueno, yo soy historiador del arte, soy de Andújar, y estudié Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y luego terminé la carrera en la Universidad de Granada. Luego, posteriormente, pues hice el máster de estudio avanzado en patrimonio en la Universidad de Jaén, hace muy poquito. He trabajado en museos, en diferentes instituciones culturales y desde hace unos 3 años pues gestiono un proyecto de difusión cultural en redes sociales que se llama Historia de Andújar, en Instagram @Historia de Andújar todo junto, en Facebook también me podéis encontrar, en el que intento pues hacer llegar a pues no solamente a la gente de Andújar, sino también a gente de fuera, pues el patrimonio, la historia, y de una forma sencilla, amena, y también para concienciar a la gente de lo importante que es conocer la historia y también conocer el patrimonio, para entender cómo nos desenvolvemos mejor dentro de nuestra ciudad. ¿Y por qué surge en ti la idea de precisamente pues, ser historiador del arte? No sé, porque los tiempos que vivimos parece que eso queda sí. un poco más... Y es una profesión, entre comillas, bastante denostada, porque muchas veces la gente no sabe ni a qué Yo nos no quería dedicamos. decirlo, pero... Hay en muchas ocasiones que dices historiador del arte y hay gente que dice, pero tú pintas, haces escultura, y digo, no, yo estudio a los que hacían eso, yo no tengo nada que ver con... Pues bueno, desde pequeño en casa, gracias a Dios, sobre todo por mi padre, pues había un ambiente cultural bastante fuerte, siempre ha habido libros, pues incluso de Domínguez Cubero, por ejemplo, que es un gran historiador y que ha escrito mucho sobre aquí, sobre la ciudad, y desde pequeño me ha encantado leer, me ha interesado muchísimo el mundo del patrimonio, también en relación con el tema de las cofradías y demás, y pues bueno, poco a poco se me fue dando bien, por decirlo de alguna manera. En bachillerato me terminé de involucrar en el Instituto Viejo, en el Virgen de la Cabeza, que fue yo donde estudié con
don Luis Pedro, el historiador también de aquí de la ciudad, y pues definitivamente pues cuando llegó la hora de matricularse pues decidí hacer historia del arte. Y además por eso, porque siempre me ha llamado mucho la atención, la curiosidad, ha sido siempre... Y también me ha gustado también mucho contar historias, y contar la historia, es una cosa que siempre me ha gustado, y entonces pues se amoldaba muy bien la carrera a lo que yo quería, y dije pues aquí. ¿Pero hay alguna de esas fases del arte que a ti te enamoró más? Independientemente de que el arte es muy amplio, muy extenso, hay muchos estilos, hay muchas variedades, pero a ti, ¿cuál realmente de esa historia del arte que has ido llevando a cabo? Yo creo que, no sé si será por ser andaluz, que lo llevamos impregnado en el carácter, pero es verdad que el barroco siempre me ha llamado mucho la atención, y es verdad que siempre tengo un recuerdo muy grabado de cuando era pequeño, que fuimos de excursión a Granada, y uno de los sitios que visitamos fue la Cartuja. Y claro, la Cartuja, que es una de las joyas del barroco granadino, andaluz y español, pues es verdad que me impactó, y fue una de las cosas que siempre he tenido ahí, me ha hecho cada vez investigar más, y no sé, puede que sea eso, la época barroca, por esa forma. Y tú, con lo joven que eres, cuando estás al lado ahora, pues no sé, como estos nombres que nos has dicho anteriormente, de Miguel Ruiz, de José Domínguez, de Luis Morales, ¿qué sientes? Bueno, me siento pequeñito porque, a ver... estás en el tú a tú, ahí estás en el cara a cara con todos. Bueno, primero mucha responsabilidad porque, bueno, estamos escribiendo por forma con primeras figuras de la historiografía de la provincia de Jaén, ¿no? Como son Miguel Ruiz y José Domínguez Cubero. De hecho, yo con el libro de José Domínguez Cubero casi que he aprendido. He hecho trabajo donde he citado a José Domínguez Cubero. Entonces, pues, para mí era una responsabilidad muy importante, sobre todo pues, por no liarla, dicho mal y pronto. Y la verdad que una responsabilidad muy grande, pero a la vez muy bonito y muy gratificante que hayan contado conmigo, porque significa que valoran mi trabajo y que valoran, pues bueno, mis actitudes adquiridas con el estudio. Pero cuando estás con estos son maestros, ¿has llegado a decirle a alguno, mire, que es que yo de pequeño era mi ídolo, era mi... Sí, claro. A ver, tanto como ídolo a lo mejor son palabras mayores, pero usted ha sido un referente. Sí, un referente, una inspiración, sí, evidente, y está más que claro que lo han sido, y es un honor, o sea, desde el primer momento ha sido un honor que hayan contado conmigo. ¿Y qué respuestas te decían, por ejemplo? Bueno, pues ellos se han mostrado siempre, primero, muy dispuestos a ayudar, que es lo importante, porque hay muchas veces gente que por el tipo de profesión, pues cuando ya lleva un tiempo, pues no es muy propensa a ayudar, y siempre pendientes para un consejo, y vamos, yo no tengo queja. Pero yo quiero también que nuestro invitado nos hable de algo importante, porque si consiguió terminar su estudio y ese máster de estudios avanzados en patrimonio, pues qué duda cabe que lo consiguió en la Universidad de Jaén, pero yo quiero que nos hable del patrimonio de Andújar, del arte de Andújar, de qué se mantiene, qué no se mantiene, qué se podía haber mantenido y se echó abajo. Bueno, a ver, lo primero como historiador considero, y esto es cosa profesional, que la historia no se puede basar o no puede ser un lamento constante en lo que se ha perdido, sino también tiene que ser aprender de los errores del pasado, que es muy importante. Valorar lo que se tenía, si se ha perdido, pues se perdió, pero tampoco podemos estar constantemente mirando hacia atrás como un lamento. También hay que, pues bueno, valorar que eso son reflejos de unos esplendores, de unas glorias pasadas, que bueno, que ya no están entre nosotros por alguna forma. El patrimonio de Andújar, es verdad que en la ciudad, lo que es la historia, podemos hablar de tres grandes periodos en los que se pierde mucho patrimonio, que sería la invasión francesa y la guerra civil, que sobre todo afecta al patrimonio eclesiástico, y luego también tenemos que hablar de los años de la piqueta, que empezarían en el llamado desarrollismo del franquismo, de la dictadura, los años 60, en torno a los años 60, que lamentablemente en nuestra ciudad pues, se prolongó durante mucho tiempo, porque tenemos derribos muy recientes y bastante flagrantes. No. Es verdad que lo que nos ha quedado es bastante digno, y yo siempre lo que hago defensa es de que se tiene no solamente que conservar, que es lo más importante, sino también difundir, porque tú puedes tener mucho patrimonio, pero si nadie lo conoce, no sirve de nada. Y muchas veces no solamente que te conozcan desde fuera, también que te conozcan los de dentro, que la propia gente de la ciudad sepa valorar lo que se tiene y conforme se tiene. También para crear una conciencia crítica, porque cuando la ciudad es consciente de lo que se tiene, pues hay que reclamarle a los poderes públicos que hagan o deshagan o intervengan en el patrimonio, pues mucho mejor que se esté informado de lo que se está reclamando. Tenemos grandes ejemplos, por suerte conservamos 3 de las 5 parroquias que tuvo la ciudad,
como son San Miguel, San Bartolomé y Santa María. Tenemos las otras dos, que son Santa Marina de Aguasanta, y también tenemos la de Santiago, tristemente cerrada, y con el camarín del Cristo de la Columna, desde que aquí hago un llamamiento, por favor, a que lo restauren de una vez. Y conservamos, pues bueno, grandes piezas del patrimonio, el que todo el mundo conoce, el cuadro del Greco, la oración en el huerto. Tenemos también la Inmaculada de Giuseppe Cesari, las pinturas de García Reynoso de la sacristía de San Miguel, perdón, la capilla sacramental de la parroquia de San Bartolomé, bueno, y los propios edificios, no se nos puede olvidar la arquitectura, ¿no? Desde las maravillosas naves de Santa María la Mayor hasta el gótico pleno que se conserva en San Miguel, o las diferentes reformas que se han ido haciendo a la parroquia de San Bartolomé. Luego también tenemos el convento de las Madres Trinitarias, que conserva piezas bastante interesantes. El convento de San Juan de Dios, hoy en día sede del asilo, el que conocemos aquí popularmente como el asilo, que probablemente sea la iglesia barroca más plena que no ha llegado a la ciudad, porque conserva los retablos y demás. Y luego, bueno, otro patrimonio que ha venido a posteriori, ¿no? Como puede ser el cine Tívoli, que aunque en verdad se construye encima del antiguo castillo, pero bueno, también hay que valorarlo en su tiempo y en su contexto, y un montón más de edificios que, bueno, que hay que tener en cuenta dentro del patrimonio local. Como historiador, no me ha hablado de un edificio que me veo obligado a preguntarle porque es también un referente, el Palacio de los Niños de Don Gómez, con o sin fantasma, pero las leyendas ahí bueno, están. Es lo que te comentaba antes, fantasmas te puedes encontrar en muchos edificios, y eso, los historiadores, a eso no nos dedicamos, No, ¿verdad? Al tema del misterio en ese aspecto no es nuestra misión. Pues un edificio muy notable, aunque es verdad que ha sufrido diferentes transformaciones, como muchos edificios nobles de la ciudad, pues tuvo un periodo muy amplio de abandono. Felizmente en los años 80 se restaura, aunque es verdad que se pierden partes notables, porque bueno, la restauración como ciencia reciente, que podemos hablar así de ella, porque la restauración es una ciencia, es verdad que ha ido con el paso del tiempo cambiando sus parámetros, y en ciertos aspectos, pues cosas que antes se retiraban porque se consideraban superfluas, pues en ese momento a lo mejor lo más indicado hubiese sido conservarlas, ¿no? Pero es verdad que es un palacio que nos ha llegado bastante bien conservado y que es un santo y seña de la ciudad, porque todo el mundo conoce el Palacio de los Niños de Don Gómez. Curiosamente hay gente a la que le preguntas por la parroquia de Santa María y se lía con las otras dos parroquias, pero le preguntas por el Palacio de los Niños de Don Gómez y sí sabe dónde está, aunque sea por lo anecdótico de la supuesta aparición de fantasmas dentro del palacio. ¿Son quizás entonces esos referentes que se promocionan lo suficiente bajo su punto de vista? A ver, es que también depende, es que la promoción del patrimonio, que en muchos aspectos va ligada al turismo, yo considero, y esto es meramente opinión, que no debe ser a pesar de, es decir, tú puedes promocionar un bien cultural o un bien patrimonial siempre y cuando eso no vaya en detrimento de la propia integridad del mismo, que es una de las cosas a las que nos dedicamos tanto los historiadores normales, por esa forma, o los del arte, ¿no? y los restauradores y demás. Por ejemplo, un bien patrimonial puede ser la Sierra de Andújar, y un bien patrimonial de primer orden, un bien patrimonial natural, pero la promoción de la sierra no puede ir en detrimento de su contaminación, de que los animales sufran y demás cosas. Entonces, pues con los bienes patrimoniales pasa lo mismo. A mí no me interesa, o sea, yo quiero promocionar el patrimonio de Andújar, pero no a costa de que eso vaya en detrimento de la integridad. Es decir, yo no quiero una iglesia con 4.000 personas todos los días que va en detrimento del propio patrimonio que guarda la iglesia, porque a las personas, o sea, afectamos a ese patrimonio y hay que entenderlo en cómo nos desenvolvemos en él. Entonces, es verdad que hay muchas cosas por hacer todavía, porque es verdad que hoy en día Andújar se ha convertido un poco en una ciudad en la que la gente cuando viene o no conoce muy bien lo que hay, y aparte la propia gente de la ciudad, todo esto hablando a grosso modo, desconoce lo que tenemos. Entonces, claro, por eso yo hago mucha hincapié en que primero los de Andújar tenemos que conocer lo que tenemos, y una vez que sepamos lo que tenemos, pues podremos enseñárselo a los demás, como pasa en otras grandes ciudades de aquí de la propia provincia. No hay nada más que irse a Úbeda y a Baeza. Claro. Patrimonio. Patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Ni más ni menos. Ahí está. ¿Y vivir al amparo o bajo el paraguas de Úbeda y Baeza beneficia o perjudica? Yo pienso que siempre beneficia. Porque a mí que, o sea, yo nunca soy de la opinión de que porque a ti te vaya bien, o sea, para que a mí me vaya bien a ti te tiene que ir mal. Evidentemente no. O sea, yo muchas veces digo, igual que Andújar tiene muchas cosas buenas, esa concepción de sí misma y esa concepción de su patrimonio que tiene en Úbeda y Baeza, que no es una cosa
que haya surgido de la nada, ni que sea por arte de magia, es una cosa de que las propias instituciones baezanas y ubetenses y el propio pueblo de Úbeda y Baeza ha tomado conciencia de sí mismo. Es que es una cosa muy importante, es tomar conciencia de ti mismo, de quién eres y de cómo te desenvuelves en tu ciudad. Y entonces así tú tienes conciencia y sabes cómo mostrársela a los demás. Es tan fácil y tan difícil como eso. Es un trabajo de años en estas cosas. Igual que tú no restauras un edificio en 20 minutos, que una ciudad se vuelque con ella misma para tener conciencia de cómo son, no es una cuestión de un minuto, es una cuestión de muchos años de trabajo, por las instituciones y por la propia ciudad y entes privados, no solamente los entes públicos, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos. Es moverse entre todos y hacer un proyecto común de ciudad, que es lo importante. Lo que está claro es que, teniendo en cuenta pues ese factor turístico que tienen Úbeda y Baeza, sería deseable o interesante que hubiera las mayores vías o lazos de unión para que muchos de esos visitantes, ya que están en Úbeda y Baeza, que no tampoco estamos a una distancia considerable, pues pudieran tener a Andújar como referente de ese proyecto, ¿no? Evidentemente el trabajo entre instituciones, en este caso vamos a ir a ayuntamientos, ¿no? Porque estamos hablando de las ciudades, el trabajo entre instituciones es fundamental, pero vuelvo a lo mismo, saber posicionarte. Primero te tienes que posicionar tú. Cuando tú te posicionas, claro, te dan tu lugar en el sitio. Entonces, porque hay muchos pueblos de la provincia de Jaén, ahí tenemos también el ejemplo de Baños de la Encina, que lo tenemos aquí al ladito, que ha sido nombrado además uno de los 100 pueblos más bonitos de España, y es una maravilla, y lo están sabiendo gestionar muy bien, y o sea, hacen una ruta que es el castillo, la parroquia de allí del pueblo y la ermita del Cristo del Llano, y tienen una ruta montada, el propio pueblo se vuelca con el patrimonio de la ciudad y están empezando a tomar conciencia de no solamente por el beneficio económico, sino también por el propio beneficio, dicho un poquito así en palabras por el propio beneficio espiritual que para la ciudad da, porque a todo el mundo le gusta vivir en un sitio agradable, tranquilo, en el que se tiene una buena conciencia del patrimonio, no sé. Es así. Por supuesto que sí. Bueno, pero también es nuestro invitado conferenciante, porque Tomás de Jesús Porra González estuvo hasta en un ciclo de conferencias, ¿no? Sí, bueno, yo desde hace unos 3 años gestiono en redes sociales, en Instagram y en Facebook, un espacio que se llama Historia de Andújar. Para quien me quiera seguir, Historia de Andújar en Facebook, en Instagram, @Historia de Andújar todo junto, en el de que desde hace 3 años pues intento hacer llegar a la gente de una forma sencilla, evidentemente siempre con la veracidad histórica, sin dejarla nunca de un lado, ¿no? Pero de una forma sencilla, clara y entretenida, pues el patrimonio de la ciudad, pues desde a través de las efemérides, de los anecdotarios, centrándome en personajes de aquí de la ciudad, de que a lo largo de la historia y demás, y también intentándola pues encauzar o enlazar con otras instituciones, otros pueblos, otras ciudades. Y a raíz de ahí pues entré en contacto con Printeo, Espacio Printeo, que está allí en la Plaza de la Constitución, y pues bueno, me ofrecieron el proyecto de realizar unas pequeñas conferencias, pues abordando ciertas partes del patrimonio de la ciudad, que como yo viera, y pues bueno, llegué a un acuerdo con ellos y fueron 4 conferencias, ¿vale? En la que estuve hablando pues de 4 aspectos para mí fundamentales de la ciudad, que es el urbanismo de Andújar, cómo se ha ido desarrollando y creciendo la ciudad a lo largo del tiempo, la iconografía de la Virgen de la Cabeza, porque evidentemente Andújar no puede dejar nunca atrás a la Virgen de la Cabeza, ni puede ni debe dejar nunca atrás a la Virgen de la Cabeza. Luego también hablamos de los edificios monásticos, de los conventos que había en la ciudad, porque una ciudad como Andújar, que en época de máximo esplendor llegó a tener 12 instituciones religiosas conviviendo dentro y fuera de sus muros, pues bueno, al final esas instituciones acabaron también influyendo hasta en el propio urbanismo de la ciudad. Y la última, que tristemente no se pudo dar porque hubo un rebrote de COVID y estamos ahora pendientes de de darla, que es hablando de la cerámica, por algo somos jarricas. También, ¿no? Claro, además yo desde Historia de Andújar siempre algo mucho hincapié en eso, el orgullo de ser jarrica. O sea, nosotros somos de Andújar y en Andújar la cerámica. Y no se puede perder la cerámica, es decir, hay instituciones internacionales que valoran mucho la cerámica de Andújar, ni más ni menos. Nuestro logotipo es una pieza cerámica que está en el Victorian Albert de Londres, en la colección del Victorian Albert, no estamos hablando de cualquier museo. Hay cerámica de Andújar en el Museo Sorolla de Madrid, en el de Arte y Costumbres Populares de Sevilla,
hay muchísima cerámica repartida por toda la geografía nacional e internacional y se la ha tenido muy en cuenta, desde la Terra Sigillata, que es de época romana, sí, pero bueno, la que ya más conocemos de época reciente, que es esa que bebe de la cerámica popular árabe y ya se va barroquizando con el tiempo y demás, y siempre hago mucho hincapié en la cerámica popular, que ya cuando pues, podamos retomar esa última conferencia, pues ya en redes sociales lo pondré para que quien pueda pues asista a la conferencia en Espacio Printeo. Pues ahora lo que sí quiero es que hablemos con más detenimiento de este libro. Hemos comenzado hablando por él y vamos a entrar en esta parte final de la entrevista hablando. ¿Qué es lo que aquí se van a poder encontrar los amantes, sobre todo de la parroquia de San Bartolomé, me imagino? Sí, bueno, pues el libro básicamente se basa en 4 capítulos que escribimos cada uno de los autores. El primero, que es Miguel Ruiz Calvente, él va a hablar sobre todo de la arquitectura del templo y de la capilla mayor, sobre todo del retablo, porque lo importante de la fotografía de la Fundación Rodríguez Acosta es que nos aportan imágenes que hasta el momento desconocíamos. De la parroquia de San Bartolomé no había apenas imágenes interiores de antes de la Guerra Civil. En esa fundación han aparecido varias imágenes, entre ellas esas que digo, que aparece una lateral de la nave, de la nave central, otra del altar mayor, en la que se puede ver pues las pinturas que tenía el retablo, se puede ver el coro del convento de los mínimos, que estaba instalado en la parte inferior, porque cuando el convento de los mínimos de la Victoria se cierra la desamortización, sus bienes muebles, la gran mayoría, pasan a la parroquia de San Bartolomé, que era la que estaba más cerca, y entre ellos el magnífico coro que tenían, que estuvo ahí pues hasta que desgraciadamente se pierde durante la Guerra Civil. Luego el siguiente artículo, que es el de José Domínguez Cubero, habla de los muebles que había dentro de la sacristía y de la rejería de la parroquia, entre ellas pues la famosa reja que gracias a Dios sí se conserva, que es la que hoy en día cierra la capilla bautismal, que es del maestro Bartolomé, y que venía en origen de la capilla de San Sebastián, que la mayoría de la gente de Andújar, sobre todo la más mayor, conocerá como el Buen Suceso, que se encontraba en la esquina de la calle Cambroneras con la calle Ancha. Antiguamente la calle Ancha era Ancha de San Sebastián, sí. Lo que pasa es que ya con el tiempo pues perdió el nombre. Me voy a saltar a mí, por no ponerme delante, ¿no? Luego cierra el libro Luis Morales Quesada, que es lo que hace una disertación sobre la fotografía y la importancia que tiene la fotografía en el estudio histórico, porque, bueno, como se suele decir, o como decía un profesor mío de la universidad, la fotografía tiene la misma importancia que la escritura, porque nos permite dejar fiel reflejo de ideas, conceptos, para la posteridad, sin que sean alterables. Entonces, pues, habla ahí una disertación, incluye además una fotografía bastante interesante del santuario, que es conocida, pero se ha decidido incluir, aparte por la relación, no se nos puede olvidar que hasta que el santuario fue parroquia, parroquialmente dependía de la iglesia de San Bartolomé. Y luego ya mi artículo, que de lo que hablo es de la antigua imagen del titular de la parroquia, de la antigua imagen de San Bartolomé Apóstol, que se perdió durante la Guerra Civil, y bueno, hago una disertación hablando de la iconografía y de la propia imagen. También intercaladas han añadido otras fotografías más o menos conocidas, ¿vale? Como una que hay de un altar de culto de la octava del Corpus, San Bartolomé tiene su propia octava al Corpus, otra de la Virgen de la Soledad, de la antigua imagen de la Soledad, bastante interesante, que se encuentra en un libro de reglas de la cofradía, que se conserva actualmente, que está en propiedad de la cofradía, en la que se puede ver la antigua imagen delante de la puerta de San Bartolomé, en un momento de una procesión, si no recuerdo más, del año, creo que es 29 o 26, es que no, ahora mismo me baila la fecha. Otra fotografía más de otra de las rejas del interior, y también otra fotografía de la calle Jordán, una de las calles que lleva la parroquia, en la que se ve al fondo la torre, y que es muy curiosa, además tiene mucho encanto, porque bueno, como dije el día de la presentación del libro, pues es una imagen un poquito onírica, un poquito antigua de Andújar, del Andújar que se fue, del Andújar de Casas Blancas, de casas de vecinos, de corralones, que bueno, pues con el paso de los siglos y los diferentes pues cambios habitacionales y demás, pues se fue perdiendo. Siempre me gusta, como dice la sevillana, ¿no? Paredes blancas de cal, suelo de almagra pintado, ¿no? Pues esa Andújar antigua, que es verdad que si hay un barrio que ha conservado parte de esa antigüedad, el de San Bartolomé, en el que siguen predominando por las casas bajas, que no hay tanto bloque de pisos y demás, y bueno, nos parecía curiosa y casi que hasta entrañable.
Por tanto, es un libro que se recomienda en esta época Sí. en la que nos encontramos. ¿Qué le diríamos a los que nos estén viendo, a los que nos estén escuchando, pues para que sepan que, además veo que tiene que ser de fácil lectura, por aquello que también lleva la fotografía y todo esto? ¿Qué le diríamos a los que nos estén viendo para que sepan que es un libro apetecible en esta época? Bueno, primeramente pues por la cercanía de la festividad del apóstol, que ha sido hace muy poquito, que además se ha bendecido la nueva imagen titular del templo, que ha hecho obra anceada, que es una maravilla. Eso ya como historiador del arte lo puedo decir, es una maravilla de escultura, que han venido no solo a engrandecer el patrimonio de la parroquia, sino el patrimonio de toda la ciudad, porque es una imagen que de verdad la ciudad tiene que valorarla como lo que es una obra artística de primer nivel. Y bueno, un libro de fácil lectura en el que se aportan muchos datos nuevos y sobre todo las imágenes nuevas que la gente podrá observar y se podrá llevar una imagen o un nuevo recorrido histórico en torno a la parroquia. Lo pueden adquirir tanto en la propia parroquia de San Bartolomé, en la sacristía, como en el comercio Dulce Tentación, que está al final de la calle San Francisco. Por el donativo son 5 euros para la parroquia y lo podrá adquirir todo el mundo que quiera. Pues ya lo saben ustedes, que es un donativo, que va a unos fines, desde luego, sociales y altruistas. Por tanto, desde aquí le hacemos esa invitación, como nos ha dicho nuestro invitado, para que acudan y adquieran este libro que estamos hoy presentando. Y hablando de presentaciones y de proyectos, ¿cuáles son los nuevos que tiene Tomás de Jesús? Pues bueno, el siguiente proyecto es llevar Historia de Andújar, o sea, que siga creciendo ese proyecto, que siga creciendo, ya no solamente en redes sociales, sino también llevarlo al papel. Próximamente ya iré dando más noticias sobre eso, volver a retomar las conferencias, ampliándolas incluso, aumentando nuevos temas y también pues, llegándolo a visitas guiadas. Siempre como desde un intérprete del patrimonio, yo no soy guía turístico, desde un intérprete del patrimonio, como somos los historiadores del arte, una profesión a la que defiendo a ultranza, ¿no? Y pues más o menos ahí se va a ir vertebrando, ya iré dando pinceladitas. Se están también preparando cosas para la próxima bajada de la Virgen, que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, el próximo 22 de octubre. 22 de octubre tendremos ya aquí a la patrona de Andújar en Santa María la Mayor y bueno, ya iré informando a través de redes sociales. Eso le iba a decir, porque es muy cofrade, ¿no? Bueno, es que las cofradías como entes vivos, como asociaciones de la ciudad, pues bueno, son generadoras de historia y copartícipes de la historia y no se las puede dejar atrás. Además, muchas de ellas tienen un gran y extenso patrimonio e historia. No se nos puede olvidar que algunas de nuestras cofradías no son solo antiguas en la ciudad, son antiguas en Jaén y en Andalucía, como puede ser el caso de la Real Ilustre Cofradía Matriz, o como puede ser el caso de cofradías pues, como la Santa Veracruz, la Soledad o la del Nazareno, conocida como del Señor de los Señores. Entonces no se las puede dejar nunca atrás. El 22 de octubre estará usted en lo que es ese acto de la bajada de la Virgen, pero ¿nos puede adelantar algo de lo que tiene previsto? Eso ahora mismo porque es que estoy pendiente de contar con otras personas y entonces hasta que eso no esté no puedo... Estoy seguro de que le va a gustar a muchísima gente y la intención sobre todo es hacerla llegar a todo el que se pueda, siempre con el rigor histórico que pertenece y muy lejos de Andújar, para que vaya a todos lados. Vamos, muy lejos de Andújar, puede ir hasta el Camino de Santiago. Ni más ni menos. Cuénteme esa experiencia, que no quiero terminar sin contarle a Bueno, nuestros telespectadores esa yo, experiencia que tiene usted. aparte de todo eso, pues soy... Aparte de todo eso, con la juventud que tiene, aparte de todo eso. Formo parte de la Asociación Jacobea de Andújar, que nos dedicamos pues, a hacer el Camino de Santiago. Ya lo he hecho 3 veces, estoy pendiente de la 4ª. Ya ¿Hasta Santiago? Sí, evidentemente, siempre hasta Santiago. 3 veces ya. Sí. Y bueno, fue una cosa un poquito que empezó, pues bueno, pues voy a ir, vamos a ver, por acompañar también a mi padre, que lo hace y eso. Y bueno, las cosas del camino, al final te acaba gustando y aparte tiene un patrimonio inconmensurable. El propio camino en sí es un patrimonio gigantesco, pero luego ya los pueblos por los que se pasa, la propia ciudad de Santiago de Compostela, que también es patrimonio de la humanidad, Sí. y es una de las joyas patrimoniales de España, de Europa y del mundo. Y entonces, pues, yo recomiendo a todo el mundo, a todo el que pueda y quiera, que lo haga. Y si puede ser con esa nueva ruta que algún día estará culminada. Si puede ser con la ruta desde Andújar y contando con la Asociación Jacobea Claro. de Andújar, pues mejor que mejor. Tenemos siempre los brazos abiertos a todo el que quiera venir. Pues le seguiremos contando esos detalles de la ruta jacobea, además un año tan especial como este en el que nos encontramos.
Y yo solamente quiero agradecer a nuestro invitado, a Tomás de Jesús Porra González, que haya estado en nuestro estudio. Lo que sí le dejo es nuestro micrófono, nuestras cámaras, por si se nos ha quedado por ahí algo pendiente. Yo sé que de la bajada de la Virgen no me va a contar nada, porque ha dicho ya rotundamente que no, pero de otros de los temas que hemos hablado, o que si no haya quedado por ahí pendiente, ¿qué diría? Bueno, yo siempre hago lo mismo, tanto de las redes sociales como cuando he ido a otros medios de comunicación. Y han hecho un llamamiento porque la gente lea mucho sobre patrimonio, sobre el patrimonio de Andújar, tome conciencia de su patrimonio y que respete el patrimonio. Porque es lo que nos enlaza con el pasado y es lo que le vamos a dejar a los que vengan. Porque, dicho mal y como se suele decir, del polvo viene y en polvo te convertirás. Pero el patrimonio, si se sabe conservar, puede llegar a las generaciones futuras y es lo que de verdad va a quedar de Andújar el día de mañana. Y de los que hemos sido andujareños y de lo que ha sido ser de Andújar. Claro. Si exceptuamos la época que nos ha comentado de la piqueta, que entonces sí, bueno, sí que sí. aquellos edificios sí se convirtieron en polvo. Ahí bueno, no hubo esperar más. Pero ahí ya estamos los historiadores para dejar reflejo en papel y que la gente, pues bueno, lo pueda leer y pueda decir, mira, pues aquí estaba el Cine Avenida, aquí estaba el Cine Español de Verano, aquí estaba tal iglesia. Esa es nuestra función. Lo dicho, que ha sido un placer contar con su presencia. Enhorabuena. Muchísimas gracias e igualmente. Y le esperamos en otros próximos proyectos que lleve a cabo. Yo encantado de venir siempre. Gracias. A vosotros. Hoy por hoy, Ser Andújar.